Hola, queridos estudiantes. Bienvenidos a las clases de español, clases para segundo de bachillerato. Vamos a continuar ahora con la unidad número 2, que se titula Medios de comunicación. Y empezamos con la primera lección, que es la prensa escrita. Es una lección preparada y presentada por la profesora Amel del Lero. En esta lección vas a aprender a comprender documentos de prensa escrita y reflexionar sobre el contenido de las informaciones que en ellos están. Vas a aprender a producir una noticia, a analizar las informaciones y, lo más importante, vas a aprender a adoptar una actitud crítica frente a los medios de comunicación y, sobre todo, usarlos racionalmente, porque no todo lo que se dice tienes que tomarlo como verdadero. Tú tienes que aprender a tener un cierto sentido crítico. Empezamos. Comprensión. Fíjate en estas imágenes. Pues tienes aquí un periódico, que se habla de la gripe, etc. ¿Qué son estos? Una portada. La primera imagen es una portada. La segunda es un dibujo que habla de la actualidad, que refleja la gripe H1N1. La segunda imagen tienes deportes, caricaturas, economía, pasatiempos. Aquí tienes un crucigrama. ¿A qué te refieren estas imágenes? ¿De qué pueden hablar? ¿Hablan de un poema? ¿Se trata de un poema? ¿Se refieren a un libro o se refieren a un periódico? Está claro que se refieren a un periódico. Muy bien. Aquí tienes unos ejemplares de periódicos que se editan en España. El AS, que seguro que conocéis, puesto que es un periódico deportivo, El País, El Mundo, etc. Ahora te voy a dar un poco de información sobre lo que es el periódico. El periódico, como medio de información, tiene por función informar, persuadir, educar, entretener y satisfacer la curiosidad de los lectores por estar al tanto de la actualidad. Claro, la primera función del periódico es informar, transmitir informaciones sobre lo que ocurre y lo que pasa en el mundo. También quiere educar a la gente, inculcar valores de civismo, solidaridad, etc. Entretiene al lector, claro que entretiene al lector, que pasa un buen rato leyendo, y satisface su curiosidad por saber lo que pasa en el mundo y enterarse de la actualidad. Cualquier periódico se compone de unas secciones, y aquí, bajo forma de un ejercicio de palabras que están inversas, mal escritas, tú tienes que adivinar cuáles son estas secciones. Aquí, por ejemplo, ves que las noticias nacionales e internacionales, pasapientos, etc. Ya ves que las palabras están inversas. Te doy tiempo para pensar de qué secciones se puede tratar. O dopertes, que también es una palabra inversa. A ver, comprueba tu respuesta. Pues la primera es las noticias nacionales e internacionales. Ahora están bien escritas, que es un juego esto, ¿eh? La portada, economía, deportes, pasatiempos, sucesos, cultura y espectáculos. Estas son las diferentes secciones de las que se compone el periódico. Ahora, para saber exactamente qué son o para enterarte de lo que son estas secciones, bajo forma de un ejercicio, te voy a dar las definiciones y tú vas a intentar adivinar de qué sección se trata. Recoge introducciones y resúmenes de las noticias que se van a desarrollar en el periódico. ¿De qué sección se trata? De la portada. En esta
Aquí se trata de noticias que suelen tener un contenido político y social de relieve nacional y otras que transmiten la actualidad internacional. ¿De qué sección crees que se trata? Efectivamente, las noticias nacional e internacional. Aquí, noticias cercanas al lector, puesto que cuentan lo que le sucede. Son noticias que hablan de lo que le sucede al lector. Son sucesos. Esta sección abarca los asuntos laborales, de trabajo y la información bursátil. ¿Se refiere a qué aquí? Es a economía. Muy bien. Aquí tenemos dos secciones muy divertidas. La primera, pues son diferentes juegos para entretener al lector, como el crucigrama, la sopa de letras, el sudoku. Seguro que sabes que se trata de pasatiempos. Y la siguiente información pues habla de los deportistas, los deportes, sobre todo el fútbol, ¿eh? Claro, es la sección de deportes. Y finalmente la última, aquí se da la información sobre la oferta cultural, el cine, programas de televisión, las obras que van a pasar en el teatro, en fin, todo lo que se refiere a actividades de ocio. Efectivamente, aquí se trata de cultura y espectáculos. Ahora vamos a entrar en materia. Te voy a dar una noticia y léela muy bien. Fíjate, la vuelta al cole en el pueblo Imtar ha estado marcada este año por la iniciativa de unos estudiantes que lanzaron una campaña de recogida y distribución de libros y periódicos usados. Te dejo un poco de tiempo para volver a leer la noticia. ¿Vale? Seguimos. Y ahora te presento unos testimonios de unas personas. Por ejemplo, Samira. Samira es una de las estudiantes que ha participado en esta iniciativa. Dice, recogimos los libros y periódicos usados y se los entregamos a quienes los iban a utilizar otra vez. No nos costó nada. Nizar, por su parte, que es uno de los estudiantes que se ha beneficiado y ha obtenido algunos periódicos, dice, por ejemplo, ahora puedo cortar de los periódicos las fotos, los artículos y los anuncios y todo lo que necesite para trabajar en clase. Ahora ya tiene material para trabajar en clase. Por su parte, el director de colegio dice, hablando de la iniciativa, se trata de aprender a reutilizar y no desperdiciar algo tan precioso como son los libros y los periódicos. Claro, cada noticia normalmente tiene que responder a las 6 preguntas. ¿Cuáles son estas 6 preguntas? ¿Quién? En este caso, ¿quién hizo esta iniciativa? ¿De qué se informa en el artículo en general? ¿De qué se informa? ¿El qué? ¿Dónde ocurrió? Para hablar del lugar. ¿Cuándo pasó? Aquí preguntamos por el tiempo. ¿Cómo? Y finalmente, el por qué. Normalmente, para escribir una noticia hay que responder a estas 6 preguntas. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, yo te voy a dar unas respuestas relativas a las noticias que hemos visto de la iniciativa lanzada por el pueblo de Imtar, de la escuela que está en Imtar, y tú vas a relacionar estas respuestas con las preguntas. Fíjate, la primera dice, son unos estudiantes y el director quienes lanzaron la iniciativa. ¿Aquí de qué se trata? ¿Del cuándo, del cómo, del quién o de...? A ver, claro, se trata de quién, los personajes que han lanzado esta iniciativa. Segunda, se informa del lanzamiento de la iniciativa de recogida de libros y periódicos usados. Aquí nos referimos a qué, al qué. ¿De qué se informa? Se informa del lanzamiento de esta iniciativa. Pasamos a otra respuesta. Ocurrió en Marruecos, en el pueblo de Imtar.
Claro que se trata del dónde. Con la vuelta al cole, ¿a qué creéis que se refiere esta respuesta? Es al cuándo. ¿Por qué? Porque cuando no tenéis ningún marcador temporal que os marque el cuándo, pues aquí se habla del periodo, que es el periodo de vuelta al cole. Otra respuesta, mediante la distribución de los libros y periódicos a quienes los van a reutilizar. Y aquí se refiere al cómo, mediante la distribución de libros y periódicos. Finalmente, la última respuesta, la iniciativa se lanzó para que los estudiantes aprendieran a valorar un bien que tienen, que es el libro, y para aprovechar el periódico en clase en vez de tirarlo. Aquí se refiere al por qué se ha lanzado esta iniciativa. Ahora no podemos tener ninguna noticia sin tener títulos. Aquí te presento unos, pero tú tienes que eliminar el intruso, el que no encaja. El primero dice, unas iniciativas positivas para promover la lectura y campañas para no leer. ¿Cuál es el intruso? Ya ves que se trata de campañas para no leer. Ahora pasamos a lengua y comunicación. Fíjate en este testimonio. Dice el chico que se ha beneficiado de la iniciativa. Cuando me dieron los libros, me prometí hacer buen uso de ellos, así que estudié a fondo durante todo el año. Cuando aprobé los exámenes con buenas notas, mis padres se pusieron muy contentos y me sentí feliz y satisfecho. Observa que para contar una noticia tú puedes utilizar el pretérito indefinido. Claro, ya sabes que el pretérito indefinido sirve para informar de hechos o acontecimientos pasados y acabados, como por ejemplo aquí. Cuando me dieron los periódicos me alegré mucho. La estructura es cuando más pretérito indefinido más pretérito indefinido. Y para recordar el indefinido, que sé que tenéis algunas dificultades con él, primero vamos a hacer un ejercicio de vamos a colocar los verbos. Aquí te presento los verbos y tú los tienes que colocar en los espacios, ¿vale? Los verbos son pidió, corté, cogí, acabé, me acosté, me levanté, llegué, fui y me di. Te dejo tiempo para leer el texto tranquilamente e ir colocando poco a poco los verbos, cada uno en su sitio. Seguro que ya has colocado unos 2 o 3. Vamos a comprobar la respuesta. El texto ahora es: cuando el profesor nos pidió hacer un mural sobre prensa escrita, cogí los periódicos y corté los artículos y fotos referentes al tema. Cuando acabé, el mural me acosté enseguida. Cuando me levanté por la mañana, fui al instituto, pero cuando llegué me di cuenta de que había olvidado el mural. Ya veo que es una historieta divertida. Ahora vamos con la conjugación. Recuerda que el indefinido, en el indefinido los verbos irregulares tienen la misma terminación. Recordadlo muy bien. Ya sea que terminen en ar, en er o en ir, tienen la misma conjugación, puesto que se trata de verbos irregulares. ¿Cuál es esta terminación? Es iste, o, imos, isteis y ieron. ¿Vale? Esta es la terminación. Entonces, ¿dónde está la irregularidad? La irregularidad está en la raíz. Fíjate. Aquí tienes, por ejemplo, el verbo hacer, querer, poder, estar, traer, saber, tener y venir. Todos son verbos irregulares. Y bajo forma de un ejercicio tú tienes que enlazar las formas irregulares con el infinitivo. Aquí tienes. Hice, hacer, estuviste, pudo, quisimos, etc. Observas que la irregularidad está en la raíz. Pasamos. Cuidado con este tipo de verbos. Tenemos empezar, llegar y apagar. Empezar se escribe con Z o con C. Llegar se escribe con U o sin U.
¿Tú qué piensas? Cuidado porque hay que reemplazar. Esta es la forma correcta. Hay que reemplazar la Z por C, porque no podemos escribir una E delante de una Z. En cuanto a apagar y llegar, hay que introducir una U, porque si no se leería llegué o apagué, y esto no es posible. Ahora, hemos visto algunos sustantivos en esta lección, que son la información, la lectura, el uso, el entretenimiento, el conocimiento y el desperdicio. Tú tienes que relacionarlos con sus verbos. Aquí tienes. La lectura corresponde al verbo leer, el entretenimiento, por ejemplo, al verbo entretener, y el desperdicio al verbo desperdiciar. Recuérdalos. Ahora pasamos con las funciones comunicativas. Imagina que en vuestro centro organizáis una iniciativa parecida, en la que tenéis que recoger libros y periódicos usados y volver a redistribuirlos. Entonces, tú vas a escribir eslóganes para ayudar y animar a los estudiantes a que participen en esta iniciativa. ¿Qué les dices? ¿Les dices, ánimo, te informarás de muchas cosas? ¿O le dices, ¿para qué vas a leer? O un juego te entretiene, un periódico te entretiene y te cultiva, o haz del periódico un amigo. Aquí 3 son correctas, pero uno es intruso. ¿Cuál es? Claro, ¿para qué vas a leer? Esto no hay que decírselo a los demás. Y si oyes a alguien decírtelo, pues no le hagas caso. Pasamos con la expresión escrita. Imagina que el profesor te pide redactar un artículo sobre la campaña que habéis llevado a cabo en el instituto, de recogida y redistribución de libros y periódicos. Vas a escribirlo bajo forma de artículo o de noticia y que luego vas a publicar en el mural de la clase. Te preguntas, ¿cómo vas a hacer? Pues lo primero es buscar la información, preguntando a los estudiantes, recogiendo sus impresiones, testimonios, hablando con los profesores, describiendo el lugar. Y después tienes que apuntar toda la información. Y no olvides empezar a redactar siguiendo el plan de respuesta a las 6 preguntas, que son el qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué. Al acabar la redacción, no olvides ponerle un título misterioso y persuasivo para atraer a los lectores. Aquí tienes el plan. ¿Quién habla? Pues los que van a hablar son los estudiantes, los profesores. ¿Dónde ocurre? ¿Dónde pasa la iniciativa? Pues en el centro, en el instituto donde estudias. ¿De qué vas a hablar? Vas a hablar de la campaña, de los sentimientos e impresiones de los que colaboran en esta campaña y también de la gente que ha recibido estos libros y periódicos. Vas a hablar del tiempo, que es cuándo, el día de la campaña. El por qué. ¿Por qué escribes? Pues para informar, para contar lo que pasa en vuestro instituto, para transmitir valores de solidaridad con los otros estudiantes, de civismo, para no desperdiciar los libros ni los periódicos usados, para conocer lo que pasa. ¿Y cómo tienes que redactarlo? Pues tienes que, mediante la descripción de esas impresiones, transmitiendo las respuestas que te han dado esos estudiantes y esos profesores, finalmente ordenándolo todo y redactándolo y pasándolo a limpio. Esto es todo. Gracias por vuestra atención y hasta la vista.